Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo episodio del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cabac y como cada semana los invitamos a participar de esta conversación que mantenemos a la distancia con el Observador Internacional Muki Tenenbaum. Bienvenido, Muki, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, con ganas de conversar como siempre. ¿Dónde te encuentro en este momento? Barcelona. Ah, qué lindo, qué Está lindo. frío. Hoy, un frío, no sé por qué me persigue a mí el frío. Así, hoy había como 1 grado, una cosa con viento, muy no mediterráneo, pero bueno, ya está. Ah, está bien, Eh, ya está, ya está. Ya sí. estás en Barcelona. Esta Sí. conversación con Muki la estamos manteniendo la última semana de noviembre. ¿Algo particularmente llamativo que esté pasando en este momento en España? Bueno, hoy es Thanksgiving, ¿sí? Primero de todo, Ujú. para el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Los Sí. mercados cerrados. Algo que esté pasando en España sí, están con el fiscal general que fue destituido por la Suprema Corte por prevaricar. Después, y el gobierno de Pedro Sánchez, que trata de hacer equilibrio y mantenerse, perdió la mayoría parlamentaria y tiene que negociar cada ley, cada decreto. Eso hay. Y la verdad es que se está agrietando mucho España también. Todo un tema muy serio acá en Barcelona, muy serio con el delito. Se convirtió en un problema muy serio el delito en España, en Cataluña Ujú. y en Barcelona en particular. Te doy un ejemplo, en la ruta que va de Francia a Barcelona, la AP7, una autopista, hay carteles por todos lados, en varios idiomas. No se detenga si ustedes le dicen que tiene un desperfecto en el auto, porque lo van a asaltar. Y te asaltan. Es decir, parece Honduras esto, no España. Ujú. Y Claro. la historia tiene que ver con un tema judicial que hay en Cataluña. Y es que las personas, la reincidencia no motiva arresto. Entonces la gente roba, los largan, roban, los largan, roban, los largan. Y esto y hace que la policía prácticamente se sienta haciendo un trabajo inútil, ¿sí? Parece Sísifo Ujú. con la piedra, ¿sí? No tiene ningún Claro. sentido. Eso es una cosa y además, por supuesto, la ciudad, los móviles te los roban, hay muchísimo carterismo, atracos, está bravo Barcelona Ujú. desde el punto de ¿Y a vista quién, y a quién lo atribuye? Porque muchas veces acá se atribuía por ahí a la pobreza, a cierta inmigración. ¿A quién atribuyen el crecimiento de la Ahora se lo están delincuencia? atribuyendo a la inmigración. Ujú. Especialmente. La pobreza no es un tema acá, pero también el tema de que los jueces, el sistema judicial, que Ujú. si vos robás algo menos de valor de 400 euros, no se considera delito. Claro, ¿Entendés? entonces puedes Entonces, estar toda tu vida robando cosas de $350 que no vas a tener ningún tipo de problema. euros, ya es más. Ujú. Sí, claro, Ya es claro, es un más que poquito más. $350, son como $450. Sí, Claro. sí. Y entonces, y la inmigración, tienen un problema importante de inmigración acá. Ellos dicen, depende de la gente le preguntas, los tienen como los peruanos y los rumanos. Mm. Rumanos son parte de la Unión Europea, pero hasta ahora no eran parte del Schengen, es decir, no podían entrar y salir por tierra, por ejemplo, llegar por tierra, solo por avión y tenían que pasar inmigraciones. Esto se terminó y Rumanía tiene un problema serio de criminalidad y de exportación de criminalidad. Kosovo también. Y Ujú. Perú, acá son famosos los carteristas peruanos, acá y en Madrid, muy famosos. Mira vos. Hablando de, a ver, me interesa esto, estamos hablando de Europa, hablamos de España, pero obviamente hablamos de la comunidad europea. Siempre hablamos de esta cuestión donde Europa es como una especie de convidado de piedra en un montón de cosas, en un montón de decisiones que se están tomando desde los Estados Unidos, que toma Rusia, que toma China. ¿Cómo está atravesando esta parte la comunidad europea? El tema de la guerra entre Rusia y Ucrania y el dinero de la reconstrucción y el costo de la guerra. Bueno, el costo de la guerra lo estuvo hasta que asumió Trump, lo estaba pagando Estados Unidos, en por lo menos la mitad, el resto lo estaba pagando la Unión Europea. Tenés hoy, salieron varios artículos de países escandinavos, y ya salió la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, que dijo, estamos podridos nosotros de pagar nosotros muchísimo más de lo que pagan los demás para ayudar a Ucrania.
el hecho que Estados Unidos decidió abrirse no solamente económicamente, sino en algún lugar militarmente, obliga a Europa a poner muchísimo más plata para defender a Ucrania. Y para Europa defender a Ucrania es muy importante porque si Ucrania cae o si Ucrania termina en un acuerdo terrible, Rusia queda libre para seguir agarrándoselas con otros países europeos, incluso de Claro. la OTAN, ¿eh? Ujú. Y esto, Europa está en ese momento, en esa crisis, y cuando quieren ver cómo financian esto, se les ocurrió hay una suma muy grande de dinero en este momento congelada de activos rusos ¿cómo se llama?, en Europa, que se congelaron cuando empezó la guerra, y estos activos lo quieren usar para esto. Eh, hay toda una discusión. ¿Qué pasa si utilizan los activos? Es decir, básicamente le sacan la plata a los rusos y con esto pagan la guerra de Ucrania. Esto es algo que se utilizó muchas veces en la historia. Después, si querés, vamos a hacer un pequeño repaso histórico. Pero, pero ahora esto puede tener consecuencias difíciles, porque, viste, hoy te quedamos con la plata de los rusos y mañana, viste, Rusia no lo toma bien, ¿sí? Ujú. Y Sí, sí, puede sí, claro, obvio. amenazar siempre lo mismo, ¿no? Puede amenazar con armamento atómico. Claro. Y Europa necesita el famoso paraguas americano que en este momento parecería tener goteras, el paraguas. Ujú. Claro. A ver, desde el principio del conflicto, digamos, a Ucrania lo empieza financiando los Estados Unidos. Entre la Unión Europea y Estados Unidos, sí. Entre los Ok, dos bien. lo Entre los dos financian. lo financiaban. Sí. Estados Unidos se corre, en cierta manera. En toda manera, En toda manera. no le da un peso más. No Claro, le da. claro. O sea, ahora los europeos tienen el dolor de cabeza de, bueno, tenemos que cubrirlo. ¿Y cómo lo cubrimos? ¿Todos los países piensan de la misma manera? Bueno, esta es la historia. Dijeron, vamos a usar la plata de los rusos, pero la plata de los rusos está en Bélgica. Y los belgas dijeron, no tengo problema, pero si mañana tenemos un problema y hay un juicio o hay algo y Ah, quieren la plata de claro, vuelta, que no me lo hagan a claro. mí el juicio, todos se hagan responsables. Y se pusieron todos a silbar. Ah, claro. No, es interesante esto. Somos todos la Unión Europea, pero la plata está en Bélgica y si le viene algún juicio, ¿es a la Unión Europea o es a Bélgica? Claro, mirá, son 5.600 millones de dólares, ¿sí? Y es mucha plata. Y sí, sí, van a ir a Bélgica y Bélgica dice, no quiero terminar quedándome yo con el palito en la mano, yo soy el responsable, porque como la plata está en Bélgica y Bélgica es la que tiene que dar acceso, el problema es el de siempre. Europa está gastando más plata de la que tiene. Esto es lo que está haciendo. Y está Sí, financiándolo, y el gasto es en general, pensiones, ayuda social, esto es lo más grande. Para que tengas una idea, el 46% del PIB, el 46% del PIB de España va a pensiones y ayuda social. sí. cuarenta Es y un seis por montón. ciento Es un Claro, claro. montonazo. Y entonces vos hablas con los españoles y dicen, no, yo no quiero perder que me la ayuda social, la sanidad. Quiero poder ir a un médico cuando quiero y que sea gratuito. Ayer lo hablé estuve sentado con unos amigos. Me decían, no, Ujú. yo no quiero. Digo, sí, pero en algún momento ustedes van a tener que pagar esto. Alguien tiene que pagar lo de Ucrania, ahora que tío Sam se fue. Sí, Este, no, entonces dice, bueno, usemos la plata de los rusos. Sí, pero para eso tenés que hacerte cargo. No, pero tampoco me quiero hacer cargo. Hay una sensación de que no saben lo que están haciendo. Y si van a tener que darle 5.600 millones de dólares, en algún momento van a tener, o van a entrar en un déficit que está prohibido según los acuerdos de la Unión y del euro, por supuesto, claro. pero o van a tener que cortar las ayudas sociales, pero locas que tienen acá. Tienen las pensiones ligadas al costo de la vida. Las pensiones se llaman las jubilaciones en Argentina, ¿sí? Ujú, sí. Es decir, si el costo de la vida sube 5%, las pensiones... No hay sistema que aguante esto, sí. Estamos hablando del 46% del PIB. Ujú. Y mientras tanto aguanta, porque toman préstamos, porque emiten bonos, ¿sí? España vive del turismo, que le hace crecer mucho, pero ese crecimiento no alcanza, se lo comen todo. Hay un gobierno socialista, yo te diría ultra socialista, ¿sí? Muy de izquierda, y que está gastando la plata que no tienen, y los americanos se pudrieron. Claro, claro. Y así que esta historia tiene que terminar. Si no se termina la guerra de Ucrania ya, yo no sé dónde va a salir la plata, ¿eh? Es un problema Claro. serio.
claro, claro, claro. Y escúchame, más o menos, ¿cuánta plata tienen congelada de los rusos? La plata que congelada de los rusos son unos 140.000, entre 140.000 o 185.000 millones de euros. Ah, tienen Algo un así. dinero. Es un Tienen montón. un dinero, sí, es un montón Sí, de sí, plata. sí. Es un montón de plata, claro, claro. Y Rusia dice, bueno, puedes usar esa plata. Vos me Claro, la podés congelar, tampoco no está muy bien, pero no me la podés usar. no, obvio. Y, y entonces, y yo no sé si Putin lo va a tomar, lo va a aceptar, que ellos utilicen esa plata, ¿sí? O una vez más, recuerdo a todo el mundo, es una potencia que tiene, Rusia tiene más armas atómicas que Estados Unidos. Y Europa tiene a Inglaterra con algunas armas atómicas y que no es parte de la Unión Europea, y la única que tiene la Unión Europea es Francia y tiene cuatro misiles y dos Sí, no, revólveres. no. Sí, claro, obvio, obvio. Y escúchame, Macron salió, Macron salió a decir de que van a agrandar el ejército y lo van a hacer más grande, voluntario de Francia. ¿Agrandar soldados? ¿En serio? ¿Vos crees que con eso vas a solucionar el problema con los rusos? No, Pero claro, bueno. obviamente. Y escúchame, y el financiamiento de la guerra hacia Ucrania, ¿en formato de qué es? ¿En formato de toma esta plata, te la vamos a dar para que vos te cubras? ¿O es un préstamo? Toma esta plata, Ellos, pero de alguna forma la los vas a tener que americanos la devolver. regalaban y los europeos la llamaban préstamo. Pero es un Ajá. préstamo que no va a poder nunca Ucrania devolver. Estamos hablando de... no, No, yo, si son 5.600 millones de euros por año, ya prácticamente son más de 20.000 millones de euros que sí, 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 sí. No, no, solamente de no. esta guerra. Solo de esta guerra. Y esto no alcanza porque si Estados Unidos se va, alguien va a tener que seguir comprándole todos los misiles y las armas es un problema también de municiones. Hay un problema muy importante de municiones. En algún momento, creo que hace un año lo hablamos, el tema de las municiones, de dónde Sí. vienen y tener mirá cómo están las cosas, que las compañías de armas que fabrican armas en Europa, las grandes, te voy a dar dos ejemplos en Alemania, Rheinmetall y Renk, pero también está Leonardo en Italia, y está, lo hablábamos en su momento, ¿sí? Y está Dassault en Francia, pero las dos compañías estas alemanas, las acciones bajan, porque van a tener que comprar las armas a los americanos. Esto es otro de los problemas que tienen en Europa. Porque hasta ahora se sabe que gastamos la plata en Europa y nos ayudamos a nuestro propio crecimiento, ¿entendés? Se pagan a sí mismos. Pero no, ahora se lo tienen que comprar a los americanos. Y eso es peor todavía, es más duro todavía. Por eso yo no sé cuánto tiempo va a aguantar Europa diciéndole no a Trump con el tema del acuerdo con Ucrania, ¿sí? Porque Ujú. el acuerdo va, viene, no aceptaron. Pero ¿cuánto? Para no aceptar tenés que poner plata. Y yo no los veo a los europeos poniendo la plata y creo que tienen un problema muy serio con su propia población. Eso le tiene que decir a la población de ellos, Horacio, miren señores, vamos a tener que sacarle parte de la jubilación o parte de la ayuda social para poder ayudar a Ucrania. Y eso no va a ser popular ni un poquito, porque además cobran impuestos altísimos. En España la gente paga casi 60% después de impuestos. Ujú. Es decir, cada persona es un socio minoritario de su gobierno. Pero en España hay un sistema que te estoy contando una cosa de costado, ¿no? El sistema tributario de España, las agencias tributarias, los empleados reciben un bonus según la cantidad de dinero que ellos recauden. Y entonces son muy agresivos y eso además crea más presión todavía sobre la gente. Pero esto pasa también en Francia, no igual, ¿sí? En Francia también la gente está pagando barbaridades y cada vez suben más los impuestos. Ahora subieron en Inglaterra. Ayer lo anunció la ministra de Economía inglesa que suben los impuestos por todos lados. Mm. ¿Viste? Le sacás impuestos y además le sacás servicios para ayudar a Ucrania. ¿Cuánto tiempo va a aguantar eso? No, sí, claro, obviamente, obviamente. ¿Y qué alternativas tiene? Porque por un lado, también estamos hablando de un país que no forma parte de la Unión Europea, porque yo decía, bueno, es Francia, es España, es Inglaterra, pero Ucrania no forma parte de la Unión Europea. Están financiando, deberían financiar a un país que no forma parte del Sí, pero bloque. es el canario en la mina. ¿Te acordás? Sí, En las minas la gente llevaba canarios porque si faltaba oxígeno el primero que se moría era el canario. era el canario, claro. Sí, este es el canario en la mina. Ellos lo tienen ahí. Los ucranianos están luchando, se están muriendo para que esto no llegue a Europa, ¿sí? Son los que mantienen la puerta cerrada, ¿sí? A Rusia. Si Ucrania se cae, la visión es que Rusia después se la va a agarrar con otras partes de Europa, incluyendo los países bálticos, Noruega.
y mucho más. Una vez que Putin se sienta que ganó esa batalla, es muy difícil. Entonces ellos no pueden dejar de que gane, pero ¿a qué precio? ¿Y qué va a pasar con la gente? La gente no lo va a votar. Mira, ya hubo elecciones en varios lugares en donde partidos no pro-Ucrania, no me puedo decir anti-Ucrania, pero no pro-Ucrania ganaron. En Eslovaquia está Fico, que no es pro-Ucrania. En Hungría está Orbán, que tampoco es pro-Ucrania. En la República Checa acaba de ganar alguien que no es pro-Ucrania. En la misma Italia, en la coalición donde estaba Meloni, que es muy pro-Ucrania, está Salvi, Matteo Salvi de la Liga Nord, que es otro de los de la coalición en Italia. Él sí está en contra de, o no para no seguir mandándole plata a Ucrania. Así que cuando vaya a haber elecciones, viste, se pueden llegar a encontrar que no tienen después la gente, no tiene el mandato del gobierno para seguir haciéndolo. Ujú. Sí, claro. Y escúchame, y a ver, si no bajan gastos, si no logran destrabar los fondos de Rusia, ¿de dónde van a sacar la plata? Bonos, van a emitir bonos, Ajá, pero no tiene permitido, no les gobierno, no les va a permitir no, claro, la zona euro de sacar bonos todo lo que se le da la gana, ¿sí? claro. Pero sí, sacar bonos, pero no, lo que van a tener que hacer es cortar los derechos sociales para poder hacerlo, o aguantarse que Ucrania caiga. Ujú, Es esto. Es una cuestión de plata, ¿eh? Sin duda. Ucrania aguanta. Si vos le das toda la plata y la ayuda y todas las municiones, Ucrania aguanta seguro. Rusia no, va a avanzar muy lento. Y se va a desgastar también mucho Rusia, que esto es importante también. Pero si le sacan, le desenchufan, ¿viste? Ucrania, ¿cuánto aguanta? Entonces va a aceptar ujú. cualquier acuerdo de cualquier cosa. Y es donde quiso llegar Trump, porque a Trump también ve que toda esa plata se tira a la basura. Si él dice, y yo le creo, que le molesta que se mueran todos los días miles de chicos jóvenes. Lo entiendo y creo que él le habla a la gente para que entienda, pero el dinero que se va, la suma gigante de dinero, y meterse con la plata de la plata congelada, que sería la única opción que tendrían, yo para mí traería consecuencias muy terribles. Te voy a contar un poquito de historia de esto, porque esto de la plata congelada este, tiene historia. Ya en 1815, cuando pierde Napoleón, obligan a pagar 700 millones de francos a la Comisión de Indemnizaciones, es decir, tuvieron que indemnizar a Inglaterra. Después hubo las famosas reparaciones de Alemania que terminó al final en el nazismo, ¿sí? Que tuvieron que pagarle sumas inmensas por el Tratado de Versalles, que lo llevó básicamente ¿te acordás de la hiperinflación que hubo en Alemania, en la que las cosas subían 10.000% por día? ¿Sí? Estamos hablando. Después en el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, para pagarle, los obligaron los alemanes, japoneses, italianos, hubo varias veces se congelaron activos, y últimamente, en el 22, bueno, lo que se congeló en total es 300.000 millones de dólares. Es un montón de plata. Sí. Esto es lo que se congeló en el 2022, el total, ¿sí? El total absoluto de todo. Y es plata del Banco Central ruso. Claro. No es del gobierno ruso, no es de compañías rusas, que también tienen una historia con los bancos y todo. Es del Banco Central, que lo depositaron con vos para yo te diría más. ¿Cómo congelás vos un dinero que lo depositan a vos como en fideicomiso? Tenémelo. Exactamente. Si no, Claro, no, no es que. sos Sí, no, garantía de cualquier cosa que suceda, confía en vos y no en otro banco, claro, no en no, otro país. no es un préstamo. ¿Entendés? No es que yo te presté la plata y no me la devolvés. Esto es plata que yo te la dejé ahí, como vos te digo, che, Horacio, cuidame el bolso que enseguida vengo, y cuando vos venés, vendiste el bolso. Desde el punto de vista, esto ya no son indemnizaciones. No, Ya claro. directamente le metiste la mano al bolsillo y se la sacaste a No, alguien que claro. confió en vos. Yo no sé qué quiere decir esto para el futuro, que nadie va a tener plata ninguno con otro. Esto se complica, ¿sí? Si ellos llegan a tocar esta plata. Una cosa es congelarla y otra cosa es quedársela. No, claro. ¿Y qué visión tiene Trump con respecto a esta parte del conflicto? Él les dice, no, úsenla, usen la plata. Cualquier cosa contar que no la Claro, claro, pague él. claro, Él no claro. tiene ningún problema. Usen, hagan.
métanse ustedes. Él dice, yo no me pidan a mí cada cosa, permiso para hacer cada cosa. Ustedes háganlo y háganse responsables de lo que hacen. Él lo que no quiere es tener Europa en la cabeza. En la mente, ¿sí? Ahí ocupándose de Europa. Ocúpense, el plan Marshall, que fue como Europa se recuperó, se hizo para Europa. Europa ya en el año 58 ya podía pagarse todo ella. Y siguió Estados Unidos pagando todos los gastos de la OTAN, o la gran mayoría de los gastos de la OTAN. Vino Trump en la primera presidencia, los hizo pagar un poco más y ahora los volvió a hacer pagar. Lo subió a 5% la contribución a la OTAN, a los países europeos, y Pedro Sánchez dijo, no, yo voy a pagar el 2 o el 1,5, no sé qué dice él, y lo demás voy a hacerlo en rutas, no sé, cualquier cosa dijo. Y Estados Unidos ya le advirtió a España que las cosas se le van a poner duras, se le van a poner mal. Trump en este momento está ocupado con otras cosas, pero cuando se ocupe de esto, Europa tiene un problema y Europa tiene que pagar sus propios gastos. Los gastos de defensa, si lo va a tener que pagar todos los europeos mismos, van a tener que cortar las prestaciones sociales. Te aseguro que el año que viene, cuando estamos hablando de nosotros dentro de un año, parte de las prestaciones sociales en la Unión Europea van a bajar. Y va a haber mucho descontento, ¿eh? Va a haber Ujú. gente poniéndose mal, partidos de izquierda ganando más elecciones solamente porque dice que no van a permitir. Estamos viendo un país, aparte, mira, pensar en la inteligencia artificial. No hay revolución más grande. Desde el 22 era un buen momento para empezar a invertir. Las inversiones de Europa en inteligencia artificial no llegan al 7%. El 92 es Estados Unidos. ¿Viste? Yo lo que veo es una Unión Europea, y es un tema en sí mismo, en estado de desintegración lenta, de marchitación. Se está marchitando la Unión Europea. Eso es la sensación que me da. Y esto Ujú. y quedarse ya con la plata vender la joya de la abuela, o quedarse con la plata de Rusia, me parece un acto de impotencia más que de otra cosa. Claro, claro. Porque es quedarse con la joya de otra, de la abuela de otro, no de la Sí, abuela sí, propia, sí, la sí, joya sí, de la claro. abuela de otro. Sí, es como que vos vayas al banco, deposites plata y dices, me lo quedé yo porque lo necesitaba y porque no me gusta el cómo te peinás. Yo qué sé, lo que sea. Pero Rusia no declaró la guerra a Europa. No, No hay claro, una guerra obvio. entre Rusia y Europa. Y yo, a ver, siempre te pregunto lo mismo. ¿Y qué ente, qué organismo está ahí en el medio para decidir si se puede, si no se puede? ¿Quién intervendría en esta cuestión de le congelan los fondos a Rusia? Rusia me imagino que debe estar reclamando por esos fondos porque ninguna economía mundial resiste un faltante de 150, 180.000 millones de euros. 300.000 millones de dólares, sí, sí, ya, sí. 300.000, mira. No, es una suma gigante. Pero además, eh, a- eh, los americanos le pidieron, dejen de comprarle petróleo a los rusos. Europa le sigue comprando petróleo a los rusos. Y ellos dicen, no, pero es que si no, no tengo, si no voy a tener que pagar muy caro el petróleo. Viste, la conversación es un poco, yo no diría demente, pero tiene agujeros de lógica esa conversación. Claro. Y escúchame, y Ucrania, porque por otro lado estamos hablando de Estados Unidos, de la Unión Europea, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de la plata y de la plata necesaria para seguir adelante con esta situación, y Ucrania me imagino que debe estar mirando con las manos abiertas diciendo, ¿y cuándo va a llegar y cuánta va a llegar? Así es. Sí, sí, Ucrania está muy preocupada, muy preocupada. Y Zelensky, ahora con el acuerdo de paz que ofreció Estados Unidos, que lo tuvieron que volver a cambiar, yo no tenía ninguna duda que no iba a salir el acuerdo como estaba, pero tampoco está cambiando de lo suficiente. Y yo no sé, y ahora Rusia dijo que Rusia, cuando ve estas peleas, estas rencillas, estas dudas, endurece su posición, porque el tiempo juega a favor de ella. Ujú. Lo que pasa es que Europa puede decirle, mira, si vos no llegas a un acuerdo en los próximos 6 meses, yo me quedo con tu plata. Eso sería algún tipo de presión. Pero Rusia es un exportador gigante de materias primas, muchas de ellas, por supuesto, limitadas por el boicot, pero tiene una cantidad de riqueza gigante. Y es un pueblo, además, que aguanta cualquier cosa. Vos a los europeos les sacado 2 días de vacaciones y tenés una rebelión. Los rusos se aguantan, son pueblos estoicos, y los ucranianos también, ¿eh?
¿viste? Y es muy difícil apretarlos con la calidad de vida, porque ellos están acostumbrados a eso, o lo consideran mira, ellos lo consideran una guerra patriótica, ¿sí? Él todo el tiempo le Ujú. cuenta que Zelensky es nazi y que es Hitler, ¿sí? No importa que Zelensky es judío, no importa a nadie. Sí. Pero, y entonces estamos luchando contra los nazis, entonces les hace sentir la épica de la Segunda Guerra Mundial. Este es el truco de Putin y funciona. Así que tampoco por ahí no vas a poder apretar a Rusia. Ujú. Y lo que pasa que, como te digo, a veces hay que tomar decisiones que son dolorosas y seguirlas. Pero en Europa no hay liderazgo, además. Claro. Yo te pre- Recién decías que empiezan a trascender algunas cosas vinculadas al acuerdo. Un acuerdo que supuestamente al principio favorecía demasiado a Rusia, daba la sensación de que de 20 puntos 19 eran a favor a Rusia y el último era casi un empate. ¿Qué se sabe del nuevo acuerdo? ¿Qué involucra este nuevo acuerdo? No está claro. Mira, hay 28 puntos. El más importante era que Ucrania le entrega el Donbass, es decir, lo que Rusia que exigía desde el principio. Básicamente todas las exigencias rusas. Y Rusia le devolvía, no sé, 50 kilómetros cuadrados que tenía a Ucrania. Y Ucrania tiene que bajar a un tercio los soldados que tiene. Y no puede entrar en la OTAN y tiene que cambiarlo en la Constitución. Y eventualmente tiene que entrar en la Unión Europea y van a haber, ¿cómo era? Van a haber aviones de la OTAN estacionados en Polonia para el caso de que Rusia no cumpla su acuerdo. Y a Polonia sale diciendo, a mí no me preguntó nadie nada, no sé de qué están hablando, ¿qué es esto? Me van a poner aviones. Y después la otra parte, viste, de bajar a un tercio los soldados, Ucrania no se va a poder defender en un nuevo ataque, ¿sí? Está prohibido poner soldados europeos, porque los europeos, ¿sabés qué? Pero déjame ponerme soldados en Ucrania para que Rusia no se atreva a invadir. Pero eso también no está, es un acuerdo muy malo para Ucrania. Yo estaba seguro que no lo iban a aceptar, no había duda. Más que todo porque Ucrania no se lo puede, Zelensky no se lo puede vender a su pueblo. No puede. Y entonces tuvieron que hacer algunos cambios. No está claro dónde están los cambios. Primero dio un ultimátum, Trump, como siempre, ¿sí? Después dijo, no, medio ultimátum, no hay ultimátum. Y después ya hicieron algunos cambios. Rusia se enteró y dijo que no acepta. Porque Rusia ve lo que pasa, ¿sí? Se va endureciendo su Ujú. posición más y más. Claro, claro. Y desde el lado ruso, digamos, a ver, este momento es difícil porque hay ciertas limitaciones, cierta censura, pero a esta altura de la situación, ¿cómo se vive el conflicto del lado ruso? Sobre todo la población. Va- con, con absoluta devoción a Putin A y a la Putin, guerra, ¿eh? Sí, mira, sí, sí. mira, No hay nada, no hay alineados, completamente disidencia, hay alineados. disidencia, tonterías, Sí, sí, pero no. claro, claro, claro. No. Está todo. Y él tiene un sistema de una policía secreta muy bien armada. Está todo muy. Yo te diría que no tiene fugas el barco Ujú. ruso. Está muy fuerte. Ojo, que Rusia perdió a Irán como aliado Claro. y lo sigue teniendo, pero no sirve para nada. Y ahora hay una amenaza contra Venezuela. La están tratando de golpear a Rusia en otros lugares, pero esto solamente mejora. Putin tiene una muy buena imagen dentro de Rusia, muy buena imagen. Ujú. Y ellos compraron el cuento de que esta es una guerra contra los nazis. Claro. ¿Viste? Te doy un ejemplo, los partidos extremos nacionalistas en Ucrania, en las últimas elecciones que hubieron en Ucrania, sacaron el 1,5%. Es decir, que ese es un país manejado por extremistas. Yo estuve en Ucrania en medio de la guerra, perdón, no en medio de la guerra, después del golpe de Estado que hubo en Ucrania, éramos los únicos turistas, los únicos, en Kiev. Y estuve dando vueltas y hablando con la gente y conocí a la gente de este partido de ultraderecha que se llamaba The Right Sector y que eran famosamente antisemitas y anti-gay. Y los fui a ver y me senté a hablar con ellos y les digo, bueno, ¿qué hay de la verdad de que ustedes son anti-gay y anti-judíos? Ahora no tenemos tiempo para ocuparnos de eso, ahora solamente somos antirrusos. Está bien, está buena la descripción. Los tienen ¿Qué distraídos. los Sí. tienen distraídos? Muki, ¿qué imaginás en el corto plazo, en el largo plazo, en el mediano plazo? ¿Cómo tiene resolución este conflicto entre Rusia y Ucrania?
todo va a depender de qué debilidad percibe cada parte que tiene el otro. Esto es un tema de percepción. Si Ujú, Rusia siente que no puede conseguir más que eso, o que lo que consigue ya es muy grande y consigue neutralizar el problema, es posible que Rusia llegue a un acuerdo. Si no, Rusia no va a llegar a ningún acuerdo y esto no tiene ninguna solución, no sale a ningún lado. Y además, viste, Putin va desangrando a Europa, porque si Europa tiene que pagar toda esta plata, y todos los años, como vos decís, y todo el tiempo mantener a Ucrania, Europa se va desgastando y esto juega, por supuesto, a favor de Putin, y van a seguir habiendo elecciones en Europa donde van a ganar partidos no anti-Putin. ujú, No digo que son pro-Putin, porque no es verdad, pero y en algún momento eso va a ser va a ser una cantidad que quizás desde adentro, ¿no? Colapse colapse toda la alianza esta europeo-ucraniana, desde adentro, no ujú. desde Sí, afuera. claro. No, obviamente, Eso, obviamente. eso es posible y vamos a ir viendo. Ahora está el invierno es terrible, pero no se mueven mucho las líneas en general de guerra durante el invierno. Claro. Medio se congela todo, pero estamos hablando de lugares con 30, 40 grados bajo cero, ¿sí? No, sí, sí, obviamente hace frío en serio. Nosotros estamos conversando cuando es la última semana de noviembre. Muki, ¿a qué cosas hay que tener en cuenta? ¿A qué hay cosas hay que prestar atención en estos días a nivel internacional? A nivel internacional está el tema de Venezuela, este, que, que yo no creo que pase nada, no creo que puede ser que haya algún bombardeo de alguna base, pero nada dramático. Hay que mirar, primero nos estamos acercando a Navidad. Y la tendencia cuando uno se acerca a Navidad, los conflictos, las cosas medio se quedan, ¿sí? Hay menos. Hoy es, como dije, hoy es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y es el comienzo de la temporada de Navidad, dentro de un mes es Navidad. Eh, pero yo creo que tenemos el tema de Medio Oriente. Israel, claramente el plan de Trump no es de aplicación inmediata. Israel se tiene que ocupar de seguir ocupando de Hamas y de Hezbollah. Está todo el mundo mirando para otro lado, también es cierto. Así que esto puede ser que veamos un recrudecimiento dentro de las acciones de Israel con Hezbollah. Y después, la verdad que no mucho más está pasando, como te digo, viene Navidad y está el tema de Ucrania que está presente, y por supuesto China con Taiwán, que cada tanto se manda una amenaza nueva, pero de China tampoco no creo que. Puede ser que haya un acuerdo con Estados Unidos-China, pero yo creo que todavía está muy lejos. Perfecto, clarísimo. ¿Dónde vas a estar la semana que viene, Muki? En Medellín, Colombia. Qué lindo, interesante. Perfecto, Sí, buenísimo. ya les voy a contar. Perfecto. Buena semana entonces. No veo la hora de que conversemos la semana que viene con respecto a este viaje. Un gran abrazo, nos vemos la semana que viene. Chao. Abrazo grande, muchísimas gracias. Esto fue otro episodio del Observador Internacional, esta conversación que mantenemos a la distancia con el Observador Internacional Muki Tenemon. Mi nombre es Horacio Kavak y los espero la próxima semana.